¿Cómo responderías a la siguiente pregunta? ¿Cuál de los siguientes seres vivos tiene las células más grandes? ¿Una hormiga, el ser humano, un elefante o la ballena azul? Hola, yo soy Yamil Córdoba y en este video hablaremos de un tema que puede generarnos muchas dudas. Hablaremos del tamaño de las células. Así que si quieres saber la respuesta a la anterior pregunta, quédate hasta el final y averiguarás lo interesante que es esta temática. Bienvenidos. Las células son generalmente microscópicas. Su tamaño se mide por medio de micrómetros. Para que te hagas una idea, un micrómetro equivale a 10⁻⁶ metros. ¿Qué significa eso? Significa que en un metro caben 1.000.000 de micrómetros y que en 1 milímetro caben 10.000 micrómetros. Imagínate lo pequeñas que pueden ser. La mayoría de las células tiene dimensiones comprendidas entre 1 y 20 micrómetros de diámetro. Sin embargo, las hay mucho más pequeñas. Algunas pueden llegar a medir menos de 1 micrómetro y otras pueden llegar a ser tan grandes que se pueden observar a simple vista. Entre las más pequeñas podemos llegar a encontrar algunas bacterias del género Mycoplasma y Rickettsia que pueden llegar a medir entre 0,2 y 0,3 micrómetros. Y entre las más grandes podemos encontrar las algas del género Acetabularia que pueden llegar hasta 5 centímetros de diámetro. También están las yemas de los huevos de las aves y de los peces, tales como el caviar, que son huevos de un pez llamado esturión. Todas estas células tienen dimensiones de centímetros y pueden ser observadas a simple vista. Los casos de células grandes realmente son excepciones. La mayoría de las células son pequeñas. Y son pequeñas por dos razones básicamente. En primer lugar, casi todos los nutrientes y desechos de la célula se mueven dentro y salen de ella por difusión, lo cual funciona para mover moléculas a distancias muy cortas de algunos micrómetros, pero no funciona para distancias muy largas, ya que a distancias muy largas es demasiado lenta. Por ejemplo, se ha calculado que si existiera una célula de 20 centímetros de diámetro, el oxígeno se demoraría 200 días para llegar al centro de ella, casi un año, por lo cual la célula obviamente moriría. En segundo lugar, el volumen de la célula aumenta mucho más rápido que su superficie. Es decir, el espacio que ocupa la célula aumenta mucho más que su superficie, lo que causa que tendría una membrana muy pequeña para permitir que entraran suficientes nutrientes y oxígeno o salieran desechos, lo cual también causaría la muerte de la célula. Entonces, ¿cómo se responde la pregunta que hicimos al principio? ¿Cuál de esos seres vivos tiene las células más grandes? Pues aquí va la respuesta. Por lo general, las células de los organismos multicelulares, como los que dijimos, la hormiga, el ser humano, un elefante o la ballena azul, son casi del mismo tamaño. No hay casi diferencia en ello, por lo que ya acabamos de decir. Así el tamaño de una hormiga, un ratón, un león, una lombriz de tierra, una ballena azul o un antílope serán aproximadamente igual. La ballena azul, que es el animal o el ser vivo más grande conocido hasta el momento, es tan grande no por el tamaño de sus células, sino simplemente porque está programado para que sus genes envíen la orden de crear muchas células. Es grande por cantidad de células, mas no es grande por el tamaño de sus células individuales. Entonces sería bueno también hablar del número de células. Como ya se ha comentado, el tamaño
de un individuo es independiente del tamaño de sus elementos celulares, pero no es independiente del número de células que tiene. En los animales y en las plantas verdes, los de mayor tamaño también tienen un número superior de células. El ser humano, al ser fecundado, viene de una sola célula. Esa célula se llama cigoto. A lo largo del proceso de gestación y debido a los continuos procesos de división celular por mitosis, un bebé al nacer suele pesar entre 3 y 4 kilogramos y tiene aproximadamente unos 3 billones de células. Sin embargo, un adulto puede llegar a tener entre 70 y 100 billones de células. Así que en este caso, el tamaño no importa. Un ser vivo no es más grande por el tamaño de sus células, sino por la cantidad de células que posea. ¿Cómo te pareció entonces esta información? Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, déjame por favor un like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y déjame un comentario sobre cómo te pareció esta explicación. Yo soy Yamil Córdoba y me encantó darte esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.